cordial saludo. Una vez más, les agradezco que me estén acompañando y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios en este día. Así que si tienen sus Biblias, le pido que por favor vaya al libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y leo este pasaje que dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que la oyeron estas cosas. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, una vez más, Señor, venimos ante tu presencia, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, pidiéndote que tú nos ayudes, nos guardes. Y Padre, gracias por este privilegio que tú nos das en poder estudiar el mensaje de tu palabra. Señor, cuida de tu iglesia. Nosotros, como miembros de tu iglesia, que formamos a tu iglesia, no permita, Señor, que, Padre, nosotros mismos seamos ocasión de tropiezo, sino, Padre, que nosotros queramos honrarte y glorificarte. Te pedimos que limpies a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ella. Gracias pues por este privilegio de estudiar tu palabra. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, en este día vamos a estudiar el tema sobre cuidado con el pecado dentro de la iglesia y obviamente cómo lidiar con el pecado dentro de la iglesia. Pero el tema es cuidado con el pecado dentro de la iglesia. Todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay ciertas realidades que nos cuesta trabajo, que nos son difíciles de aceptar, puesto que a veces, obviamente, nosotros, ¿verdad?, pasamos de un estado a otro. Por ejemplo, en la adolescencia. La adolescencia es el tiempo en el cual una persona deja de ser niño y entra a la responsabilidad de ser adulto. Ahora, para muchos, obviamente, la mayoría, en mi caso, a mí no me fue fácil ese proceso y tuve que aceptar que yo estaba dejando de ser un niño y que ahora tenía ciertas responsabilidades que yo tenía que tomar, y eso obviamente pues no me fue fácil, pero tuve que aceptarlo. Y en la vida hay ciertas realidades que no nos son fácil, como decía yo, de aceptar. Son reales, pero tenemos nosotros, ¿verdad?, que entrar y tomar cartas en el asunto y trabajar en eso. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, quiero decir que la iglesia fue instituida por el Señor Jesucristo mismo, fue empoderada por medio del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando la iglesia inició, y desde entonces que el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos y les dijo, ¿verdad?, que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella, de la iglesia. Entonces, la iglesia, aunque ha sido perseguida, ha sido atribulada, ha sido maltratada y obviamente perseguida directamente por Satanás, la iglesia, mis hermanos, amigo que me escucha, no ha dejado de existir.
Y la iglesia va a cumplir con su propósito hasta que el Señor Jesucristo obviamente regrese y la lleve a su morada celestial. Ahora, la iglesia desde que tuvo su inicio en Jerusalén, ha tenido ciertas pruebas. Ahora, en el pasaje que nosotros leímos, el capítulo 5, del capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 4 cerrar, vemos que la iglesia en Jerusalén inicia con gran poder. La iglesia es admirada, la iglesia es respetada, y de hecho, para nosotros los cristianos, la iglesia de Jerusalén, el capítulo 2, el capítulo 4, conclusión, ¿verdad? Es un modelo que nosotros debemos de seguir. Pero, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabía que la iglesia no era perfecta. Sabía que estaba formada por personas que, aunque han sido redimidas, siguen teniendo problema con el pecado por su naturaleza, y que obviamente un día nosotros, al morir, vamos, ¿verdad?, a ser transformados, y la iglesia entonces será perfecta cuando esté con el Señor Jesucristo. Pero mientras esto sucede, el Señor, mis hermanos, ha tenido cuidado de ella, y el Señor está constantemente amonestando a los miembros de la iglesia, exhortándonos a vivir conforme al llamado que nos ha hecho y llevar a cabo el propósito y la misión por la cual Cristo estableció su iglesia. Por eso es importante, pues, que nosotros, ¿verdad?, entendamos eso, y que hay ciertas realidades que tenemos que aceptar en cuanto a la vida, y en este caso, en cuanto a la iglesia. Y una de estas realidades, primeramente, ¿verdad?, es la realidad del pecado dentro de la iglesia. Cuando digo la realidad del pecado dentro de la iglesia, como individuos y como el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta que usted tal vez se va a hacer, la pregunta que tal vez usted me va a hacer es: ¿por qué hay pecado en la iglesia o en las iglesias? Bueno, recuerde una cosa: los cristianos no somos perfectos, aunque sí hemos sido redimidos y perdonados por Cristo Jesús cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros aún seguimos luchando y batallando con la realidad de que todo creyente, todo ser humano, y especialmente hablando como creyentes, tenemos una naturaleza pecadora que todavía sigue luchando en contra de la naturaleza espiritual. Es un pleito, es algo, ¿verdad?, que constantemente tenemos que estar confrontando. Y a veces no tienen que ser pecados, ¿verdad? Obviamente, como que nosotros somos homicidas, como que estamos nosotros, ¿verdad?, haciendo cosas graves. Ahora, cuando digo cosas graves o pecados que consideramos graves, pero si usted analiza su corazón, se va a dar cuenta que a veces en su corazón va a haber envidia, que a veces en su corazón, ¿verdad?, va a haber ira, va a haber lascivia, va a haber todo tipo de pecado que nos desvía nuestra atención, que nos desvía de honrar y glorificar al Señor Jesucristo como deberíamos. Ahora, por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dio su Espíritu, y su Espíritu nos ayuda a poder luchar en contra de el pecado. Nos dio su palabra, nos dio la oración, nos dio la misma iglesia. Ahora, ¿por qué la iglesia entonces no es perfecta? Bueno, porque a pesar de que, como decía yo, nosotros hemos sido redimidos del pecado, vamos a batallar con esa naturaleza pecadora. Ahora, en el día de Pentecostés se inició la iglesia, pero fíjese que cuando usted lee en el Antiguo Testamento, la fiesta del Pentecostés era desde que la nación de Israel fue fundada, desde que salió de Egipto, y en Levíticos 23:17 se habla sobre esta fiesta, la fiesta del Pentecostés, que figuraría, ¿verdad?, el nacimiento de la iglesia cristiana. 50 días después de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, resucitó, la iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo. Fíjese que dice en Levíticos 23:17: ofrenda traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2/10 de una efa, serán de flor de harina, amasados con levadura,
como primeros frutos al Señor. Y luego en el siguiente versículo define que también deben de tener ciertos corderos perfectos, etc. Ahora, cuando se nos habla, si usted hace un poco de estudio, y no vamos a hacer mucho en este pasaje, simplemente, ¿por qué se permitía la levadura en esta fiesta, en este sacrificio? ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés, vuelvo a repetir, nació la iglesia, después de que el Señor Jesucristo resucitó 50 días, y, ¿verdad? La iglesia no es perfecta. La iglesia, mis hermanos, el creyente va a tener una naturaleza pecadora. Y si usted recuerda, la levadura es significado de pecado. Entonces, ¿verdad? Aunque nosotros, ya lo dije, hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, vamos a tener todavía conflicto con el pecado. Ahora, eso no nos da licencia, no nos da, ¿verdad?, la libertad de pecar. Porque Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el creyente, mis hermanos, conoce la gracia del Señor Jesucristo, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y, ¿verdad?, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, seguimos luchando en contra del pecado. Seguimos siendo tentados. Somos tentados por el mundo, somos tentados por Satanás y somos tentados por nuestra propia naturaleza pecadora. Ahora, recuerde, muchas veces nosotros, hermanos, estamos, como le dije, libres de pecados, como que andamos, ¿verdad?, matando, como que andamos en droga o que andamos emborrachando. No tenemos este tipo de pecados. Pero recuerde, tenemos en nuestro corazón los pecados secretos y los pecados que son manifiestos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque nosotros no podemos percibir la realidad de ciertos pecados, no quiere decir que no están en nosotros. De hecho, este teólogo, estaba yo leyendo un libro, se llama Abdías, pero no es el profeta. Este teólogo, ¿verdad?, dijo lo siguiente: Pablo aconsejó a los efesios a que se despojaran de su pasada manera de vivir para que pudieran revestirse del nuevo hombre y del Espíritu Santo. Una mente renovada, dando a entender que hay pecados que acechan en el interior, así como pecados que nos acechan en el exterior. O sea, que los verdaderos cristianos no solo deben de barrer la puerta, sino también, dice, lavar la habitación. O sea, no solamente cuidarnos de lo que vemos, sino de lo que está dentro de nosotros. Lo que él quiso decir es, no solamente debemos de despojarnos de los pecados que se manifiestan abiertamente en la conducta, sino que también debemos de trabajar, de ser limpiados de los pecados que permanecen muchas veces secretos en nosotros, que están ocultos en el alma y en el espíritu. Y usted lo sabe y yo lo sé, que muchas veces ha habido esa lucha, esa batalla en nuestro corazón, en nuestra alma, por pecados, por ciertas cosas en las cuales somos tentados. Y esa lucha, mis hermanos, si nosotros, ¿verdad?, no vamos al Señor Jesucristo, abrimos nuestro corazón y dejamos que su gracia fluya en nosotros y nos arrepentimos, son pecados que pueden dañarnos a nosotros. Por eso Pablo escribió en Romanos 7:24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo escribió también él conocía muy bien su corazón, Pablo, y obviamente cuando él dijo miserable de mí, no es que él andaba, ¿verdad?, haciendo cosas incorrectas, pero él sabía que había cosas, ¿verdad?, en su persona que deshonraban a veces al Señor Jesucristo. Fíjese que en el Salmo 19:12 dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Nueva versión internacional.
Y la palabra de Dios para todos dice, nadie puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores. Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Fíjese cómo es entonces tan importante que usted y yo constantemente analicemos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay cosas dentro de nosotros que pueden llevarnos a deshonrar al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que a veces hay pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a la iglesia, pues vamos a cometer ciertas cosas que no son correctas. Ahora, en segundo, algunos pecados que pueden llegar a ocurrir en la iglesia y debilitarla. Ahora, muchos de los más comunes y conocidos, ¿verdad? Son como lo que leímos. Dice aquí que este hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendieron una heredad. O sea, si usted lee el capítulo 4, en conclusión, hubo un hombre que se llamaba Bernabé, y no solamente Bernabé, pero hubo varias. La gente en aquellos, cuando inició la iglesia primitiva, mis hermanos, dice que vendían sus propiedades, lo traían a los apóstoles y vivían, hermanos, en comunidad, en comunión. Y ellos quisieron imitar, ellos quisieron, mis hermanos, ¿verdad?, hacer lo mismo. Y aquí es donde se menciona, fíjese, el primer pecado de la iglesia de Jerusalén. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ese fue uno de los primeros pecados, ¿verdad?, que se cometen en la iglesia de Jerusalén, o cuando menos que se hace público. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, él tenía varias opciones. Le dice Pedro, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense que hay muchos pecados, mis hermanos, que a veces se cometen en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado porque si no, nosotros mismos, ¿verdad?, vamos a contaminar a la iglesia. Pecados, mis hermanos, ¿verdad?, como inmoralidad sexual, pecado como el amor al dinero, pecado de hipocresía, el pecado del chisme, pecado de robo, pecado de mentira, pecado de la mala doctrina y herejías, la crítica. Cuando menos considero yo, hay muchos más pecados que afectan a la iglesia, pero creo yo, ¿verdad?, que, hermanos, estos son pecados que tenemos que tener cuidado. De hecho, si usted recuerda en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, ¿verdad?, 14, cuando el Señor Jesucristo está amonestando a estas 7 iglesias, que considero yo que esas iglesias en cierta manera representan aquellas iglesias que existen y han existido en el mundo, ¿verdad? Le dice a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese que, hermanos, pues vemos aquí que el Señor Jesucristo está amonestando a sus iglesias. De esas 7 iglesias, 5 de las iglesias, mis hermanos, estaban viviendo aceptando cierto pecado. Y Él les está amonestando y les está diciendo, si ustedes no corrigen eso, yo quitaré mi candelero, yo saldré de ustedes. Entonces, vemos pues, por ejemplo, aquí a la iglesia de Pérgamo, hay 2 cosas. Había amor al dinero, eso es la doctrina de Balaam. Él puso tropiezo, ¿verdad? Él quería sacar ganancia, pero obviamente Dios se lo prohibió y por eso es que él no pudo, ¿verdad?, hacerlo. Pero fíjese que, hermanos, eso es lo que puede ser un pecado en nuestra iglesia, cuando nosotros tenemos amor al dinero. Ananías y Zafira, fíjese que quisieron imitar a Bernabé y a otros que estaban dando, ¿verdad?, sus posesiones y las traían a los discípulos, a los apóstoles, pero su corazón obviamente estaba más puesto en el dinero y las posesiones materiales. Ahora, Pedro los amonestó como leímos, o sea, ellos pudieron haber retenido. No era un requisito que ellos tenían que hacer eso.
Pero ¿sabe qué? Ellos lo quisieron hacer y obviamente eso tristemente, ¿verdad? Trajo juicio a sus vidas. Tenemos que entonces tener cuidado, ¿verdad? Como miembros, mis hermanos de la iglesia, mucha gente, ¿verdad? Por amor al dinero, no quieren ser fieles. Por amor al dinero, no diezman. Por amor al dinero, no ofrendan. Por amor al dinero, ¿verdad? Critican y tantas cosas. Tenemos que tener cuidado con este pecado. Y luego el pecado de inmoralidad sexual. Porque dice que Balaam, la doctrina de Balaam, permitía, ¿verdad? Enseñó a los judíos a cometer inmoralidad sexual. Y eso también afecta a nuestras iglesias. Tristemente, usted puede ver el día de hoy, usted puede ver las noticias, puede escuchar, ¿verdad? A través de personas como muchos pastores, y no solamente pastores, como líderes, ¿verdad? Y como miembros de la iglesia han caído en el pecado de inmoralidad sexual. Y déjeme decirle, ese es un pecado que va a destruir a nuestras iglesias si nosotros no nos limpiamos y hacemos, ¿verdad? El ministerio con limpieza de corazón. Ellos, mis hermanos, estaban, fíjese, estaban mintiendo a Dios. Cuando digo eso, ¿verdad? Ellos habían hablado, habían dicho algo, ¿verdad? Que no era verdadero para sacar provecho. O sea, que ellos, en cierta manera, mis hermanos, estaban, ¿verdad? Diciendo que habían dado dinero, pero como usted vio, ellos sustrajeron dinero y obviamente eso es mentir. La mentira, mis hermanos, Dios la castiga. El hablar mentira para sacar provecho, fíjese, hablar mentira, muchas veces mentimos por no aceptar nuestra responsabilidad. Mentimos, ¿verdad? Para tapar nuestros errores. Y eso, obviamente, cuando nosotros hacemos eso en la iglesia, causa daño a nuestras iglesias. Fíjese que también, mis hermanos, el pecado de hipocresía. Y yo creo que ese fue uno de los pecados, no solamente el mentir, sino ellos mintieron a Dios. Dicen, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ellos fueron hipócritas, porque la hipocresía, ese es otro pecado que muchas veces se infiltra en nuestras iglesias. La hipocresía es el querer mostrar o aparentar algo que no somos. Y ellos estaban mostrando, ¿verdad? Dando una cara de que estaban sacrificando, estaban dando todo lo que ellos habían obtenido en la venta, pero estaban quedándose con una parte. Por eso Pedro los exhortó, era tuya, pudiste haber tú no haberla vendido, y cuando la vendiste te pudiste haber quedado con todo, o pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Voy a dar esta parte. Eso no era ningún problema. El problema es que ellos, ¿verdad? Quisieron mostrar piedad cuando eso obviamente no era correcto. Y el juicio de Dios, mis hermanos, al igual que Ananías y Zafira, puede caer en nuestras vidas. Porque mire, el juicio de Dios, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, hermanos, porque Dios trae juicio a su iglesia. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo va a morir o que todo el mundo muere. Pero el apóstol Pedro, cuando escribió la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, cuando estamos hablando de la cena del Señor, y dice, cuando participemos de la cena del Señor, tenemos que, ¿verdad?, analizarnos a nosotros mismos. Pruébese uno a cada mismo, porque dice que cuando participamos de la cena del Señor en pecado, estamos haciendo algo, ¿verdad? Estamos comiendo juicio. Y dice, hay enfermedad. Algunos están débiles y algunos han muerto, porque Dios, obviamente, también, cuando una persona está deshonrando su nombre, obviamente, el Señor, ¿verdad?, se lo ha tenido que llevar para que no siga deshonrando su nombre, aunque la persona puede ser salvo, pero juicio recibe a sí mismo. Robo, entonces, fíjese que tenemos que tener cuidado. En cierta manera, hermanos, en la iglesia tenemos que respetar las propiedades, el dinero de otros. Dios, mis hermanos,
juzga esas cosas. Tristemente en muchas iglesias hay robo. Nosotros tenemos que ser transparentes con aquello, ¿verdad? La manera en que manejamos nuestro dinero, la manera en cómo, ¿verdad? Lo invertimos. Y cuando digo lo invertimos, para misiones, para ayudar a otros, etcétera, etcétera. Una de las cosas, mis hermanos, que también tristemente causa daño a nuestra iglesia es el pecado del chisme. El chisme, ¿verdad?, es el hablar de otros sin tener pruebas suficientes, base o un deseo de edificar, y Dios castiga el chisme. Fíjese que también tenemos, hermanos, la crítica. La crítica es el hablar de alguien, ¿verdad?, en un acto de acusación, de censura y negativismo hacia una persona sin conocer o analizar toda la verdad o los hechos. Y muchas veces la crítica viene por envidia, la crítica viene por rebeldía, viene por ignorancia. Pero Dios, mis hermanos, juzga también cuando nosotros criticamos a nuestros líderes, criticamos a otros. Nosotros, ¿por qué? Porque cuando nosotros criticamos y no hacemos nada, no somos parte o solución del problema, fíjese que solamente lo que estamos trayendo a la iglesia es división. Estamos, mis hermanos, ¿verdad?, en vez de ser solución, estamos trayendo división. Ellos, mis hermanos, estaban haciendo algo incorrecto. Dice Pedro en el versículo 9. Pedro le dijo a Safira: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. ¿Qué significa? Fíjese aquí que ellos habían probado, oh Dios. Fíjese que el hombre, el ser humano, nosotros como creyentes, podemos probar a Dios cuando nos queremos comportar de una manera y nosotros, ¿verdad?, hablamos y decimos cosas que no son verdad, y nos ponemos nosotros, nos levantamos, mis hermanos, por encima de otros y a veces por encima de Dios. En este caso, ellos tentaron a Dios. ¿Por qué? Porque pensaron que podían engañar a Pedro, a los apóstoles y a Dios. Pero recuerde, nadie puede engañar a Dios. Dice la palabra: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, ellos estaban queriendo aparentar algo que no era verdadero, y eso obviamente Dios lo juzga. Por eso trajo ese juicio ante ellos. Recuerde, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no puede ser engañado porque Él es omnisciente. Él conoce nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Y cuando nosotros queremos aparentar algo, ¿verdad? Ellos querían aparentar y nosotros queremos aparentar que estamos sacrificando algo y no es cierto. Dios conoce nuestra intención y Dios va a traer juicio a nuestras vidas. Por último, ¿cómo entonces debemos de lidiar o tratar con el pecado en la iglesia? Bueno, recuerde, debemos, mis hermanos, como iglesia, el pastor, los pastores, los ancianos, los líderes, ¿verdad? Debemos de confrontar con el pecado tan pronto como se revele, tan pronto como nos demos cuenta. Y nosotros como creyentes debemos de confesarlo y debemos de arrepentirnos. Debemos de buscar, fíjese que, la ayuda apropiada. Gálatas 6:1 nos da eso, nos dice: hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjese que entonces debemos de buscar ayuda apropiada. Cuando somos nosotros confrontados, ¿verdad?, debemos de aceptar la ayuda de alguien que es espiritual para que seamos restaurados, ¿verdad? Y también aquel que va a ayudar y que va a confrontar a un hermano que está en pecado, ¿verdad?, tiene que tener mansedumbre, o sea, tiene que tener cuidado de que sabe que él no está en un mismo pecado o está, ¿verdad?, teniendo un pecado oculto. Y si va
hacer algo, tiene que confesar su pecado y tiene, ¿verdad?, que entonces pedirle perdón a Dios y ayudar a su hermano. Y eso va a traer, mis hermanos, sanidad a nuestras iglesias. También Mateo 18:15 al 17 nos habla y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estándolo tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Fíjese que hay, hermanos, hay una manera apropiada. Cuando hay alguna circunstancia que ha ocurrido entre dos hermanos, no dice ve y cuéntalo, no dice ve y sé chismoso, no ve y dice compártelo a otros, dice ve y reprende a tu hermano. Tenemos que arreglar esa situación con aquella persona. Ese es mi deber, o el deber de la otra persona de venir conmigo o yo ir a ella y hablar sobre ese asunto. Ahora dice, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, que si no hay solución, entonces ve y habla con otros hermanos. Ahí ya puedes ir con el pastor, con los líderes, etcétera, para solucionar el problema. Por último, dice, si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, fíjese que entonces se confronta ese problema delante de la iglesia para que este hermano tenga solución. Ahora, si la persona está en rebeldía, en soberbia y no quiere arrepentirse, es cuando nosotros traemos a una persona, ¿verdad?, y se le pone en disciplina. En conclusión, el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia, mis hermanos, fue instituida por el Señor Jesucristo y dice que es sal y luz del mundo. Si la iglesia, mis hermanos, no confronta el pecado que hay dentro de sí misma y se arrepiente, debemos, mis hermanos, de confrontar el pecado, mejor dicho. Porque dice, somos nación santa, pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de Dios. Entonces, tenemos, mis hermanos, que, número 1, aceptar que si hay pecado en nuestra iglesia, vamos a confrontarlo. Si hay pecado en nuestra vida, debemos de confesarlo a nuestro Dios. Y si hay disciplina en nuestra persona o en alguna persona que está mal, debemos de aceptarla con buena actitud. Debemos de humillarnos, debemos, ¿verdad?, de pedir perdón y debemos de buscar la santidad, pedirle a Dios que nos ayude a apartarnos de los pecados que nosotros estamos viviendo. Fíjese que aquí pues vemos cómo la iglesia en Jerusalén tuvo que confrontar con el primer pecado que se hizo pues público, pero vemos, mis hermanos, que Dios obviamente nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con eso en mente vamos a ir en oración. Señor y Padre bendito, te pedimos que nos ayudes, Señor, a limpiar nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos permitas honrarte, glorificarte, magnificarte. Señor, si hay pecado en nuestras vidas, Señor, ten piedad de nosotros. Nos arrepentimos. Ayúdanos, Señor, a no caer en pecado constantemente, Señor, y que cuando caigamos, Padre, vayamos arrepentidos a ti. Te pedimos por nuestras iglesias, Señor, que tú, Padre bendito, nos ayudes a nosotros a limpiarnos y vivir en santidad, Padre, para que el mundo, Señor, no se burle, para que las gentes que no te conozcan, Señor, Padre, quieran ellos también buscar de ti. Te amamos, te honramos, en el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, amén. Una vez más, gracias por escucharme. Hasta la próxima.